sería una rigidez matinal o rigidez post-reposo, acá tendríamos una lumbalgia con rigidez, o sea, una rigidez lumbar. Entonces el paciente se va a la cama a descansar, pero paradójicamente, en lugar de calmarle los dolores, el reposo, a la noche se queja de dolor lumbar o dolor glúteo, y luego hace una suerte de rigidez importantísima. A la mañana se levanta todo duro, todo tullido, entumecido, toda esa terminología vulgar que expresan los pacientes en el hospital, generalmente, en la privada algunos también. Y entonces después de empezar a andar y a caminar y a moverse, empieza a disminuir la intensidad de esa rigidez. Eso es lo que es una lumbalgia. Entonces, si tenemos un paciente con esta característica, lo que le vamos a pedir es una radiografía. En la parte, obviamente, si tiene lumbalgia lumbar, una radiografía lumbosacra, frente y perfil, y si es cervical, una radiografía de la columna cervical, frente y perfil. Entonces acá le sacamos a un paciente, recuerdo que este es un paciente nuestro, en donde se ve, obviamente, la columna lumbar y la articulación del sacro con el ilíaco, o sea, las articulaciones sacroilíacas. Fíjense si ustedes ven, por eso que lo lindo de este seminario es que sea presencial, pero bueno, voy a tratar de poner toda la buena onda como para que sea aprovechable para ustedes, ¿no? A ver si ustedes pueden marcar algo acá. ¿Ven algo ustedes en esta radiografía que les llame la atención? Y parecen estar aumentada la interlínea articular sacroilíaca. Muy bien. ¿Qué es lo que te llama la atención? Muy bien, vamos a analizar la sacroilíaca. Acá tenemos una sacroilíaca, supongamos que está hacia la izquierda y está hacia la derecha. Fíjense, primero que acá yo veo como un borde irregular. ¿Ustedes van viendo la flechita del cursor que yo estoy marcando? Sí, se Sí, ve. profe. Bueno, fíjense acá, qué interesante que se ve como mucho más blanco, que hay como una radiodensidad de la parte ilíaca con respecto a la del sacro. Acá está como un poquito más grisácea. Y a mí me llama la atención que hay como un pseudo ensanchamiento y hay una irregularidad del borde. ¿Está? Y fíjense de este lado que está un poquito más nítido el borde. No obstante, acá, tal vez como dijeron ustedes recién, hay como un aumento de la radiodensidad, lo que algunos obviamente podemos llamar radioesclerosis o esclerosis, tal vez subcondral, pero ahí se ve como más blanco, ¿no es cierto? Y ahí también, sobre todo el lado derecho. Bueno, estas radiografías, si mal no recuerdo, creo que eran del año 95. Este es el perfil, no es una muy buena radiografía, pero se ve la quinta lumbar, la cuarta y la tercera, y acá se ve el sacro. Acá hay un leve pinzamiento. Generalmente, acá donde marco con el cursor, la cara anterior del cuerpo vertebral tiene cierta concavidad, ¿no? Esto tendría que ser así. Entonces, yo estoy viendo acá tal vez, ¿no es cierto?, una cierta cuadratización del cuerpo vertebral. Profe, disculpe. Hay una compañera en sala de espera. Y me parece que te va, a ver, se va a tener que quedar en la sala. Espera un poquito. Acá tengo 3 en la sala de espera. A ver ahí, admitir a todo. ¿Ya está ahí? Sí, ya está, gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho 1995, fíjense, era que acá se pasó. A ver. Bueno, estábamos en esta radiografía en la cual yo le decía que los cuerpos vertebrales en la cara anterior tienen cierta concavidad, ¿está? Y acá está la lordosis
que acá está con un poquito de rectificación de esta curvatura, o sea, de la lordosis lumbar. Pero bueno, eso es muy subjetivo. En realidad uno ve esto y quien no tiene mucha experiencia no ve nada muy anormal. Vamos al año 1996 del mismo paciente. Bueno, lamentablemente alguien puso una flecha acá en lápiz, ¿no? Y acá hay otra flecha, remarcando lo que vimos en la radiografía anterior. Cómo aumenta esa radiodensidad y toda la irregularidad de la sacroilíaca. Y fíjense la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. ¿La ven? No obstante, en el lado izquierdo, para mi entender, también está comprometido con una radiodensidad del lado ilíaco. Entonces, cuando estamos en presencia de una sacroileitis, el paciente tiene todo su derecho de tener una importante lumbalgia y dolor lumbar y a veces un poquito más debajo de la zona lumbar. Inclusive estos pacientes suelen referir un dolor glúteo nocturno a la madrugada. Y vamos a analizar ahora las coxofemorales, o sea, las caderas. Fíjense, si seguimos con el cursor, la superficie femoral de la cabeza del fémur de este lado derecho está bastante regular, casi normal. Vemos una liñita ahí blanca, radio densa, lo que también se puede llamar como esclerosis subcondral, y ahí está con una disminución del espacio articular. Cuando ustedes se encuentren con una radiografía y le pidan descripción, describan lo que ven, pero no se larguen a dar diagnóstico. Entonces ustedes, a medida que van describiendo lo que ven, van orientando su sospecha diagnóstica. Entonces, yendo a la otra articulación, yo acá veo como que hay una mayor disminución del espacio, como queriendo tocarse ya hueso con hueso, donde acá tenemos una radiodensidad y el borde de la superficie femoral se mantiene bastante uniforme. Entonces, conclusión, el mismo paciente de 1995 a 1996, fíjense cómo progresó su sacroileitis derecha, más que la izquierda, o sea que tenemos un compromiso bilateral, pero con mayor intensidad de un lado que el otro, y tenemos una suerte de disminución del espacio articular bastante uniforme, como cuando hablábamos, creo que con la comisión 7 y 8 los otros días, de que la artritis reumatoidea o las inflamatorias pueden dar un pinzamiento uniforme a diferencia de la artrosis que da una disminución no uniforme. Y acá está llamando la atención algo como raro, ¿no? Fíjense qué es lo que está pasando acá en la columna lumbar, ¿no? Es como, todavía no vamos a hablar de diagnóstico, pero llama la atención esta irregularidad que está acá, como si fuera o queriendo hacer una caña de bambú, aparentemente. Fíjense qué interesante la radiografía de 1995 con respecto a la de 1996. Vamos para atrás. Acá 1995 dice ahí, ¿no es cierto? ¿Hay más participantes? ¿No? Bueno, sí. Yo le hablaba de que había una tendencia a haber cierta rectificación de esta curvatura. Vamos a la del 96. Fíjense que está más rectificado. Esta está más nítida. Y fíjense la cuadratización del cuerpo vertebral. Acá todavía yo no veo ningún osteofito ni sindesmofito, ¿no es cierto? Acá no se ve. Pero sí, lo que se está viendo es un paciente que se nos está quejando de una lumbalgia inflamatoria, ¿no es cierto? Y donde vimos un compromiso entonces radiográfico de la sacroilíaca y lo está haciendo en los cuerpos vertebrales. En un año, ¿eh? Vamos a analizar también este paciente. Es un muchacho que es pintor, muy buen tipo, muy laburante, y lamentablemente le cayó esta enfermedad. Acá está, ahora me acuerdo, Gómez Juan Manuel. Esto es una... Ya tenía su cervicalgia en el 95, recuerden. Y entonces acá vamos a analizar
Me parece que el internet es inestable. Está, pero Bueno, ahora sí lo escucho. espero que me sigan escuchando. Y ahora sí. Aquí ciertamente conserva el espacio intervertebral. Está habiendo ciertamente disminución del espacio intervertebral posterior y entre las apófisis posteriores una cierta disminución también. Pero bueno, esto en el año 96, coincidiendo con su cervicalgia. Ahí el frente, que es un poquito más difícil de interpretar, pero todavía se ven los espacios intervertebrales. Y fíjense otra radiografía de la zona lumbosacra, en el cual va disminuyendo el espacio entre lumbar 5 y sacro, mantiene los otros, pero acá en las interapofisarias también está viendo una radiodensidad, como que ya no se ven las líneas interarticulares. Y fíjense prácticamente en estas sacroilíacas, ¿qué ocurrió acá? Fíjense que ya no se ve la luz articular. Ya se borró el lobo articular. Exactamente, exactamente. Y esto es interesante porque nosotros fuimos testigos de la evolución de este muchacho. Porque Pero acá eso estamos te iba, hablando. eso ¿Cómo? te iba a preguntar, porque vos acá ya vas teniendo 5 años de evolución. Exacto. Este paciente, la clínica fue empeorando todo, pero ¿el diagnóstico estaba hecho o todavía no? Sí, sí, el diagnóstico era sospechoso, lo que ocurre que en el año 1995 no contábamos con las drogas que contamos hoy. Entonces, estos Bien. pacientes con espondilitis, ¿con qué lo trataba? Con antiinflamatorio, la Bien. sulfasalacina, que lo van a leer, la sulfidina, etcétera, tiene una respuesta muy, muy relativa para el compromiso axial. La sulfasalacina como el metotrexato van bien en la espondilitis para el compromiso periférico. O sea, cuando tenés un compromiso articular, llámese, generalmente el compromiso periférico más frecuente de las espondilitis, creo que me va a tocar dar la clase esa a mí, son las grandes articulaciones proximal al eje, a la columna, o sea, Sí. hombros, cadera, rodilla, etc. También lo pueden hacer en las manos, en cualquier lado, pero generalmente las grandes articulaciones. Entonces, cuando vos estás tratando a un paciente con los DIMARS que tenemos, pero siempre era inefectivo para el compromiso axial, o sea, para la espondilitis, para la sacroileitis, estos vagos, estos pibes, realmente sufrían como locos y acá tenés la consecuencia. Fíjense cómo en 5 años progresó esta enfermedad de miércoles. Claro. Hoy por hoy, tal vez, si en el año 95, cuando hacíamos el diagnóstico presuntivo, teníamos los beta-bloqueantes, los agentes biológicos, como los bloqueantes del TNA-alfa, o bien, hoy tenemos el secukinumab, que es una antiinterleuquina 17, bueno, que andan muy bien para todo lo que es espondilitis, ya sea anquilosante o también la espondilitis por psoriasis, ¿no? ¿Y Bueno, este paciente ya con 5 años de evolución de la enfermedad, está postrado en la cama o puede moverse? no estaba postrado, pero vos lo veías, ya venía agachadito así, ya tenía dificultad para hacer la flexión cervical, tenía limitada la lateralización, tenía limitada la inclinación, porque vos, cuando uno analiza la zona cervical, ¿qué hace? Flexión, extensión, lateralización e inclinación. Y entonces este muchacho ya tenía bastante limitado eso. Y ya tenía, como vimos en la en la lumbar, ya tenía una rectificación de la lordosis lumbar, y ya eso le provocaba cierta discapacidad. Pero acá después, pobrecito, también tuvo acá estamos hablando de las caderas, de las coxofemorales, con un compromiso, estamos hablando del 2000, no estamos en el 2021 ahora. Yo lo vi hasta el año 2017, 2018, y ya estaba digamos, programada cirugía de reemplazo de cadera, se le fueron afectando las grandes articulaciones. Pero permítanme ver, para que tengan una idea de lo que hace esta enfermedad cuando no se trata o cuando no hay tratamiento como corresponde en esa época, ¿no es cierto? Fíjense la cervical. Por favor, vean esto. Con esto se ganan la mañana de hoy, porque van a entender lo que es la inflamación de estos procesos
lo que es la discapacidad y lo que no hay que subestimar a las enfermedades reumatológicas. Permítanme, vamos a hacer la comparativa. Profe, Fíjense, perdón que lo interrumpo. Hay una chica que está esperando que lo acepte, que se le salió tiene que recién. venir más, a ver, ahí está. Bueno, fíjense en el año 96, ¿no es cierto? Y nos vamos un poquito más adelante, y fíjense el desastre que hizo esta enfermedad en 3 o 4 años, o 5 años, pónganle. Acá prácticamente tiene rígida la columna cervical, y acá lo que le recién te respondía, que acá este muchacho no podía hacer la flexión, lateralización, inclinación ni nada. No obstante, a pesar de esto, hay que tratarlo, porque la enfermedad ¿Eso ya sigue. está anquilosado? Sí, está anquilosado, pero la enfermedad sigue teniendo actividad. Y antes, cuando yo me recibí, a estos pobres tipos los dejaban ahí. No, hoy sabemos que hay que seguir, porque la liberación de citoquinas y célula inflamatoria existe, y a estos pacientes le ha cambiado la vida los biológicos. A este muchacho lo tratamos primero con infliximab, que es un anti-TNF y anduvo bien, después creo que hizo también etanercept, y ahora después ya no lo vi más. Jorge, y Acá ahí una radiografía. la calcificación del ligamento anterior, ¿no se ve? Sí. No, no se ve, pero acá fíjate cómo está todo lo que es la fusión de este cuerpo articular en cada uno y la interapofisaria. O sea, acá se hizo un matete, como hablando vulgarmente. Es terrible. Fíjense, y acá la comparativa entre 1996 y 2000. Estamos hablando de 4 años, a la izquierda y acá a la derecha. Ahí tienen lo que es la progresión para que uno entienda lo que significa espondilitis, porque nos cuesta entender de que los procesos vertebrales puedan tener procesos de inflamación. Con el advenimiento de las resonancias, uno empezó a ver también lo que es el edema óseo, ¿no es cierto? Y entonces ahí empezó a interpretar un poco mejor todo esto. Bueno, vamos a otro caso clínico. Si tenemos un paciente con una poliartritis asimétrica, ¿en qué van a pensar? En una espondiloartropatía. ¿Cómo? En una espondiloartropatía, puede ser. Sí, puede ser. Muy bien. Bien. Y de esa espondiloartropatía, ¿cuál le pareciera que pudiera llegar a encajar? Bueno, nosotros vamos, más que nada es digamos, el objetivo es ver la parte radiográfica. Entonces, si tenemos una poliartritis asimétrica y se quejaba el paciente de manifestaciones articulares en miembros superiores, sobre todo en manos y en carpos, ¿qué vamos a hacer? Una radiografía, obviamente, de ambas manos. Yo siempre pongo cuando pido manos y carpos, para que me saquen bien el carpo, la muñeca. Y quiero, porque acá también se van a ganar la mañana, digo yo, porque este seminario es muy lindo para darlo en forma presencial. Insisto con esto, para que no se escape ningún detalle, porque yo me voy al frente, le marco con el dedo. Entonces, primero yo quiero que observen ustedes, los de la comisión 7 y 8 es medio como que le di una mini clase el viernes de lo que es, o de cómo se puede ver y se debe ver una radiografía, habíamos dicho, de mano o de cualquier otra parte comparativa entre lo que es una artritis inflamatoria y una artrosis, ¿no es cierto? Pero con esto quiero decir que había o se tenían que acostumbrar de empezar a ver partes blandas, después ir al hueso y del hueso concentrarse en el espacio articular y ver si ese espacio articular está normal o está disminuido. Si está disminuido le llamamos pinzamiento. El pinzamiento puede ser normal, perdón, puede ser uniforme o no uniforme. Y después ir viendo si hay otras lesiones óseas del hueso subcondral, si hay esclerosis, si hay geoda, si hay quiste, si hay proliferación ósea, y hay luego desviación, lo que sería subluxaciones o luxaciones y o anquilosis final. Dicho esto, quiero que me digan qué es lo que ustedes están viendo allí, si es que ven algo, porque acá hay situaciones groseras.
primero edema en las partes blandas. ¿Cómo? No escucho bien. Que primero cierto edema de las partes blandas, porque se ve el aumento de las partes blandas, en Ajá. comparación con la normalidad. Después, Muy bien, vos ves edema de partes blandas. Yo Ujú. no sé si ustedes marcan con cursor, yo lo puedo ver, creo que no. ahí entre medio de los dedos y afuera del último metatarsiano, el quinto metatarsiano, también es como que se ve un aumentado de tamaño. Vamos a empezar por este lado, por la izquierda. Ajá, Ahí dejé el cursor. sí, ahí. ¿Qué es esto? Parece un globo aerostático eso. Discúlpenme, esta de la mano izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Acá parecería que hubiese algo en partes blandas, porque acá no hay que animarse a equivocarse, hay que tratar de describir lo que uno ve, y en lo que uno ve está la subjetividad personal. Obviamente no podemos dejar de ver lo grosero, ¿no es cierto? Pero concéntrense no en el hueso, en parte blanda, por favor. Muy bien, destacaron acá, y yo acá veo algo, como si fuera Sí, una también. tumefacción, Un ¿cierto? nódulo. Claro, como un Sí, nódulo. es un nódulo. Nódulo. Muy bien. Esto sáquenle una foto si quieren a la pantalla. Este paciente, creo que era de la localidad de Frank. Fíjense acá la tumefacción que tiene también esta otra parte blanda de este tercer dedo, ¿no es cierto? Entre la primer falange y la segunda falange. Y acá también un poquito de cierta tumefacción acá aparentemente del carpo, ahí también. Bueno, muy bien. ¿Qué puede llegar a ser eso de partes blandas? Aparte de la tumefacción, perdón. Bueno, no importa. Nódulo. Vamos a analizar la parte ósea y acá sí quiero que a lo mejor les ayude a aproximarse a un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque estamos frente a una poliartritis, evidentemente, compromiso del carpo, metacarpo falángica, asimétrica, no son todas muy simétricas. Por ejemplo, vamos a ver este carpo. Acá tenemos el radio, el cúbito, los huesitos del carpo, el trapecio, semilunar, etc. Y yo veo bastante clara las interlíneas articulares, no tan clara la de los huesos del carpo con los metacarpos. En las metacarpos falángicas, acá está, la del quinto está más o menos conservado, acá aparece un pinzamiento, tal vez también conservado, acá sí hay como un pinzamiento de esta tercer metacarpo falángica, esta la veo normal, la del segundo y la primera normal. Si vamos al carpo, acá tenemos el radio, pero hay con un cierto pinzamiento, fíjense que se está acercando a los huesitos del carpo, y acá ¿qué pasó en la apófisis estiloide del cúbito ahí? Hay como una erosión ahí. Muy bien. Fíjense, acá y vamos a mirar este. Acá hay como una erosión, no que hay una erosión machaza. Y esta forma, ¿como en qué? ¿Como en saca bocado no sería? Sí, porque es bien redondita. Bien redondita. Entonces, en saca bocado se llama eso. Cuando vayan a algún libro de... Esperen que tiene el logo ahí. Ya va. Entonces, bien, acá tenemos una erosión, y si yo digo y repaso, a mí me dijeron una vez que la artritis reumatoidea empezaba lesionando la apófisis estiloide del cúbito, y puede ser, pero la artritis reumatoidea generalmente es simétrica, si bien es bilateral es bien simétrica, y esta tumefacción acá, yo diría, y doctor, ¿no podría ser un nódulo subcutáneo? ¿Y por qué no si estoy pensando en artritis reumatoidea? Pero me parece medio exagerado como para un nódulo subcutáneo tan grande. Bueno, sigamos con el análisis óseo. Analizábamos los huesitos del carpo, acá fíjense las líneas interarticulares, y yo acá no la veo, si bien las veo, acá veo otra erosión, que no la veo en este hueso, o tal vez una radiolucidez, lo que veo es una radiolucidez compatible con una erosión.
hay que acostumbrarse a describir lo que uno ve. Acá veo una línea interarticular un poco más disminuida, me cuesta ver la línea articular entre los huesos del carpo y las metacarpofalángicas. Me voy al espacio articular de las metacarpofalángicas, epa, veo la primera, voy a saltar la segunda, la tercera veo cierta irregularidad con pinzamiento, la cuarta y la quinta veo normal, al igual que la primera. Entonces me concentro en estas dos, en la segunda y en la tercera. La tercera, bueno, dentro de todo no veo erosión, veo como un pinzamiento, algo pasó acá, y acá veo que directamente está destruida el espacio articular y veo erosión. Muy bien, ya analizamos la de este lado. Nos vamos a las interfalángicas proximales. Ahí están. Entonces, acá no veo nada, acá veo un poquito de disminución, y acá, epa, ¿qué pasó? Ahí estoy viendo una disminución del espacio, una radiodensidad, estoy describiendo yo, pero me llama la atención que coincide con la tumefacción de partes blandas, ¿sí o no? Por supuesto. Muy bien, y analizamos esta otra, la segunda, pero fíjense este detalle de la tercera, porque esta es, digamos, primera, segunda y tercera. La tercera, la diferencia con respecto a las otras cuatro. Y ahí tengo lesión ósea. Muy bien, vamos al otro lado. Primera, acá hay como una suerte de, no digo subluxación, pero de falta de alineación nada más. Acá hay una disminución del espacio, acá hay unas lesiones que yo no sé si llegan a ser erosiones, puede ser pequeña, en sacabocado puede ser. Salto la tercera y voy a la cuarta y la quinta igual, pero me concentro en la tercera coincidiendo con esta pelota acá o globo aerostático, digo yo. Ahí tengo una disminución del espacio y ahí, donde tengo el cursor. Erosión. Una erosión, sí. Muy bien. Muy bien, y alguien acá dijo redondita, y acá me parece súper redondita. Sí. Entonces tengo una erosión en sacabocado, tengo otra acá, tengo lesiones de cierta proliferación, y acá no sabemos si hay erosión, acá puede haber. Y entonces, ¿qué patología pueda llegar a tener este paciente? Y creo que tengo el perfil acá. Fíjense el perfil. Por favor, deténganse lo que sería el globo aerostático, y fíjense ahí donde tengo el cursor, la lesión erosiva, que justamente coincide con eso. Vamos para atrás. Este paciente, ¿cómo? Artrosis. ¿Artrosis? No, ¿por qué artrosis? No, Por los nódulos. pero artrosis, ¿por qué? ¿Vos te referías a los nódulos de Everdeen, nódulos de Bouchard? No, pero se ven de otra manera. No, esto es parte blanda. La artrosis te va a dar una alteración por proliferación, osteofito, etcétera, que van a provocar a nivel de las interfalángica distales lo que se llaman nódulos de Everdeen, y a nivel de las interfalángica proximales nódulos de Bouchard, pero nunca partes blandas de esta manera así. Y la artrosis no te va a dar erosión en sacabocado, la artrosis te va a dar proliferación a través de los osteofitos. ¿Cómo? ¿Y lesiones en piel o algo así no tenía también? ¿No puede ser una psoriásica, una artritis psoriásica? ¿No da? Sí, está bien pensado en artritis psoriásica, en lo que hace. Yo, si me preguntás, lo pensé, vamos a ir al perfil. Estas lesiones, como en pencil cap, en copa de lápiz, así puede llegar a ser una simetría. Está bien pensado en psoriasis. Lo que no me cabe para psoriasis sería esta formación de partes blandas que estamos viendo, esta gran tumefacción acá. Ajá. Esto también puede ser en psoriasis porque te da una dactilitis, está muy bien. Bueno, eso es lo que uno pretende de que describamos juntos y nos vayamos orientando en el diagnóstico presuntivo. Porque acá yo no les presento un caso clínico todo, estamos analizando lo radiográfico con algunas características clínicas. Y entonces ahí en donde uno tiene que agudizar el ingenio e ir pensando en el diagnóstico diferencial.
Está bien lo que dijeron de psoriasis, pero no es una psoriasis. Además, este paciente no tenía psoriasis. ¿Podría ser una ¿Lupus? artropatía enteropática? Ya que es ¿Alguien dijo lupus? asimétrico. ¿Alguien dijo lupus? Yo pensé lupus, ¿Por qué? pero me parece que eran, a veces me acuerdo, creo que era no erosivo. Claro, exactamente, exactamente. Eso te estaba por rectificar. Cuando lean lupus, lee la artropatía de Jacob. La artropatía de Jacob es aquella que te da una desviación cubital como la artritis reumatoidea, pero es por laxitud ligamentaria y es una artritis no erosiva. Muy bien, no erosiva. Por eso no se apuren y piensen tranquilo, sobre todo cuando vayan a rendir. Porque si decís que tienen un lupus, te ponen un huevo. Porque es no erosiva, pero reflexionaste rápido y te corregiste. Así que está Sí. aprobado. Bueno, Ah. este paciente tiene algo muy grosero, chicos, muchachos y alumnas y alumnos. Y es muy interesante y le va a dejar aprendizaje. Por eso que la dejo un largo rato ahí en la pantalla. Porque si uno la pasa mucho... Sí, ¿Una artritis reactiva? artritis reactiva No es. Por es la- demasiado, generalmente son más agudas y tienen poca lesión ósea y poca lesión de partes blandas. Esto es bastante crónico por lo que estamos viendo, porque tienen erosiones. Salvo que una reactiva no haya sido diagnosticada a tiempo, que se transforme en una artropatía crónica, que puede ocurrir, pero no te va a tener esta tumefacción. Me gusta que estén pensando, que se arriesguen y que tiren ideas, porque así vamos corrigiendo sobre la marcha, o aprobando sobre la marcha, ¿no es cierto? Yo les marco algo para que piensen. Fíjense que en los dos lugares donde tenemos tumefacción de parte blanda hay mayor erosión ósea, ahí, en esta y ahí. Con esos dos datos, eso es uno. Y El la otro muñeca dato es, también. ¿cómo? Y en la muñeca izquierda que también tiene erosión Sí, y claro, tiene... por eso digo, bueno, por eso digo, fíjense, lesión en sacabocado acá, en la apófisis estiloide. Tenemos otra lesión en sacabocado acá, tenemos otra alteración ósea allí con partes blandas. Acá yo no veo tanto parte blanda, acá puede haber un poquito de tumefacción de parte blanda, pero no hay lesión ósea allí. Y acá tenemos otra también. Entonces, Y ¿qué pasa? una gota. Muy bien, muy Pero, bien, por fin, por fin. A ver, voy a Jacobo, Mauro, Ismael, que sacaste un 10. Va, 10 no, porque bueno. Bueno, a ver, decime por qué gota. claro, ¿por qué gota? ¿Por qué No, pero gota? también por la erosión, yo pensé porque es dentro de la erosiva y también porque esos depósitos pensé que podían ser tofo o algo así. Claro, eso es un tofo machazo, chicos. Esto es un tofo. ¿Y el tofo qué? ¿Acumulación de qué? Esto es una artritis asimétrica Claro. metabólica provocada por urato monosódico, una gota tofacia crónica. Este muchacho joven tiene una gota impresionante, impresionante. Fíjense, pues estos son los tofos, estos tofos que se suelen ver en los codos, que se suelen ver en la cara de extensión, en la rodilla, detrás de la oreja, en las manos. Impresionante este muchacho. Y este tiene unos tofos y ahí viene, si ustedes inclusive a veces esos tofos empiezan a drenar, hacen como una drenación espontánea, como una secreción lechosa, blanquecina, donde son los acúmulos de millones de cristales de urato monosódico, que son los uratos monosódicos, los cristales de ácido úrico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Viéndolo en el microscopio de luz polarizada, cuando logramos sacar líquido sinovial o bien alguna de esas lesiones que drenan espontáneamente esa secreción. Ahí va a tener. Entonces, fíjense, para que haga esto, cuando uno lo mira en el microscopio, al cristal de urato monosódico, es una agujita hija de su madre con ambas puntas. Digo, ¿cómo no va a lesionar todo eso? Y fíjense cómo no va a doler esta situación de estos pobres pacientes, ¿no? Bueno, sigamos, porque si no vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Profe, disculpe, hay una compañera que se le salió y está en sala de espera. Bueno, gracias. Bueno, este es el perfil, vamos a seguir entonces, muy bien. Llegaron al final al diagnóstico correcto, desde el punto de vista de analizar una radiografía. Y me gustaron los otros diagnósticos que se arriesgaron, y algunos más cerca y otros lejos, pero aquella que dijo artrosis, por favor grábenlo bien y búsquenlo. Vamos a
Este es el mismo paciente que raramente una gota pueda tomar, pero también toman, no raramente, pueden tomar, sí, tanto el pie, me refiero al tobillo, porque generalmente toman el primer dedo gordo, que es la famosa podagra, ¿no es cierto?, donde inflaman la primera metatarsofalágica. Si acá tengo que describir, acá veo una radiolucidez, no es muy buena la radiografía en el frente, pero en el perfil se sigue viendo esa radiolucidez, eso blanco, que no me deja ver bien la articulación tibio-astragalina, y la subastragalina, este es el astrágalo para que se acuerden, y este es el calcáneo, ahí hay como una cierta proliferación, como queriendo hacer tal vez un espolón aquiliano, y acá como insinuando un espolón calcáneo, y acá veo una imagen radiolúcida, que realmente no sé lo que parece un islote necrótico, y no sé si será una erosión. Vamos a la rodilla de este paciente, y por favor vean la diferencia entre una rodilla y la otra. Esto en una de las rodillas conserva la luz articular, pero acá hay algo que se puede dar en medicina. En 2x2 no siempre es 4 en medicina, y todo lo que los libros dicen no siempre se da. Cuando uno habla de la artropatía metabólica, cualquiera sea ella, sea por cristal en este caso, dicen que el espacio articular está conservado. Yo acá no lo veo conservado para nada. Entonces, ¿cuál es el razonamiento médico, lógico? Y acá hubo como una suerte de artrosis secundaria, lo cual hizo un desgaste total del cartílago, y lo que hizo fue hacer desaparecer el espacio articular. Pero, ¿por qué digo artrosis secundaria? Porque acá, como si fuera, fíjense, la puntita de la rótula, y si acá le pongo un puntito, parece la cara de un delfín . Ahí ese es un osteofito rotuliano, y acá se ve también de este lado. Pues este paciente pudo estar haciendo una artrosis secundaria. Y fíjense en lo que les decía recién también a nivel del frente de esta rodilla, este el perfil y este el frente. Acá vemos la línea interarticular de la que está menos afectada, pero acá prácticamente hay un pinzamiento no uniforme, que es lo que les decía los otros días, el viernes, a la comisión 7 y 8, en donde en la artrosis se produce una disminución del espacio articular no uniforme. ¿Lo ven? Sí. Bien. Vamos a analizar la cadera de este paciente con una gota tofacia crónica, y quiero que me digan si ven algo. Cuando damos este seminario presencial, ¿no es cierto?, y proyectamos esta diapositiva, o este PowerPoint, siempre pasa lo mismo, lo dejamos 1 minuto o más, para que el alumno, el que se está formando, futuro médico, vea si hay algo. Y mientras van pensando, les digo que no siempre uno va a ver algo patológico. Y ver una radiografía que sea normal también es importante. Por lo tanto, no se rompan tanto la cabeza. Y yo acá veo una coxofemoral, o sea, la del cabeza al fémur con el ilíaco normal, acá normal, sínfisis pubiana normal. Fíjense esta sacroilíaca con respecto a la del paciente de la espondilitis anquilosante que vimos recién, y tienen que ir haciendo el ojo. A ver si puedo aumentarla, no. Pero este paciente no tenía un compromiso de las coxofemorales, ni de la sínfisis pubiana, ni tampoco de la sacroilíaca. ¿Está? Sí. Esta otra radiografía. Y vamos al caso clínico 3. Esto es muy importante porque también deja aprendizaje, sobre todo porque es muy, muy frecuente el tema de la consulta de la lumbalgia. En segundo lugar, los pacientes no nos van a referir tal cual el libro lo relata o queda escrito, o cuando lo leemos pensamos que el paciente va a ser tal cual. No. Entonces ustedes en la medicina tienen que tratar de traducir lo que el paciente les quiere contar a la terminología médica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Supongamos que un paciente viene y dice: doctor, me duele todo el hueserío, un término que del hospital me encanta, generalmente que quiere decir que les duele como
las carnes, las coyunturas, y te dicen así, me duelen las carnes, me duelen las coyunturas, entonces uno tiene que empezar a traducir. Las carnes sería el músculo, o sea, mialgia. La coyuntura sería artralgia, o sea, lo articular. Entonces ese paciente tiene artromialgia. Y el que le dice me duele todo el hueserío le llamamos dolor generalizado. Entonces ese paciente tiene un dolor generalizado con artromialgia, etcétera, etcétera. Eso pasa muy comúnmente en la fibromialgia. Valga el ejemplo para la lumbalgia. La lumbalgia viene y entonces no es lo mismo que te diga un pibe de 15 años que le duele la columna, que venga un abuelo de 80 y pico y que le diga, o que te dice que me duele la columna, la zona lumbar. Entonces, cuando uno se enfrenta con un paciente que le refiere la lumbalgia, tiene que ser muy, digamos, metódico en la forma de interrogar y de interpretar lo que el paciente le quiere contar. Entonces, yo por ahí soy muy simplista, pero me parece que a lo complicado y lo difícil, hacerlo fácil ayuda. Entonces tenemos que saber diferenciar bien lo que es una lumbalgia inflamatoria de una mecánica. A partir de ahí, tratar de encasillar al paciente. No que el paciente les cuente lo que ustedes quieran, no, sino que lo que te cuenta el paciente, tratar de ustedes encasillarlo o clasificarlo. La lumbalgia inflamatoria, acuérdense lo que dijimos al principio, que está traduciendo generalmente una enfermedad inflamatoria, como una espondilitis, etcétera, una espondiloartritis, el paciente se levanta tullido, rígido. Digo tullido porque es un término que me quedó de los pacientes, pero entumecido es otro término que usan mucho. Rigidez sería entonces, científicamente hablando, rigidez lumbar. Mientras que la lumbalgia mecánica, el paciente generalmente se levanta bien, se levanta sin dolor, va al baño, se higieniza, y cuando hace algún movimiento durante el transcurso del día, sea el movimiento que sea, ahí le aparecen los dolores. Y si un movimiento de mayor esfuerzo, mayor dolor. Es una lumbalgia mecánica que está relacionado con el esfuerzo. Entonces por ahí el paciente les cuenta las dos. Y yo generalmente en mi historia clínica pongo lumbalgia mixta para mí, porque yo me interpreto, yo sé que el paciente no fue claro y tiene por ahí un componente mecánico y un inflamatorio. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero si vamos a un adulto, también acá viene la importancia en la anamnesis, interpretar todo. Insisto que no es lo mismo un adulto que venga con una lumbalgia mecánica, en el cual en el 95% va a ser algo seguramente que ustedes ya lo van a saber, que cuál es. Ahí sí la artrosis, la espondiloartrosis, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos caso clínico 3, lumbalgia mecánica leve, con un dolor óseo en la pelvis. Un dolor óseo en la pelvis. Y entonces yo, ¿qué hay? Es una paciente mía que es un personaje divino, ya tiene que haber fallecido, porque cuando yo la vi tenía 90 y pico de años, y hace ya varios años. Creo que había llegado a los 100 años. Pero es interesante no le duele nada a los 100 años. Claro. Decís, claro. volver a tu casa, tenés 90 y pico de años. Claro, bueno, es lo que yo pensaba, te imaginas, o sea que es una cuestión académica esto, porque lo que yo pensé, le digo, si le hago un diagnóstico de precisión, Nelly se llamaba. Nelly querida, le digo, que y le dolía, sinceramente, gracias a Dios, no era un dolor intenso. Pero fíjense lo interesante de este caso. 90 y pico de años, ¿qué hacemos? ¿Una panorámica de qué? De pelvis. De pelvis. ¿Está? Se los dejo varios minutos para que analicen. Yo me voy a buscar unos mates, porque ya me sequé el galero. Y analicen que acá, si le dije que se ganaron la mañana con la espondilitis, después con la gota atofagia crónica, y vayan a leer esas patologías, por favor, esta tarde, o cuando puedan, también vayan a leer esta patología. Que esta patología que tiene esta paciente está dentro de las causas de poliartritis, Y acá aparentemente no hay tanta asimetría como la que vimos el primer caso. Analicen y vean. Sobre todo vean la densidad mineral ósea, por favor. Ya vengo, ¿eh? Bueno, cuando pueda, cansando. Por el agua. Bueno, a ver. ¿Están ahí ahora?
Estamos acá. Bueno, ¿y qué vende ahí? ¿Qué le llama la atención? Los voy a ayudar un poco con el Un cursor. aumento de la densidad en el Muy hilo. bien, perfecto. Sí. Un aumento de la densidad mineral ósea. ¿Y cómo se ve ese aumento? ¿Blanco o oscuro? Blanco. Blanco. Y acá me parece que es bastante grosero Sí. todo este aumento de la hiperdensidad. Una radiodensidad bilateral estoy describiendo, ¿no es cierto?, y del hueso ilíaco. Perfecto. Y si me voy a la cabeza femoral, La cabeza femoral está impecable. El tema del espacio, me parece, ¿o no? Claro, hay disminución del espacio articular. exactamente. Yo acá coincido en que casi impecable. Acá no me animaría a decir si es tan impecable. Veo como una imagen ahí, síganme con el cursor, como radio, lucidez, como algo que me llama la atención, ¿no es cierto? Ahí. Muy bien. Entonces, hay otra cosa que nos llama la atención. Esta radiodensidad acá, no, perdón, Sí. esta mezcla de Opacidad. radiodensidad más leve con radiolucidez, como si fuera algo como, no me sale el término ahora, pero como parcheado, ¿no es cierto? Como parcheado. Y si yo me voy a la zona de En el isquion, claro, ahí también tiene igual que arriba. y ahí me parece que es lo mismo, que esto no es tan normal. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo estoy pensando que este paciente tiene una radiodensidad aumentada, que, vamos a ver si antes, porque acá hay que ir pensando en otro estudio de diagnóstico por imagen que nos podría ayudar. Resonancia. Antes que la resonancia. Vamos ¿Antes? a ir a la columna porque, perdón, tenía una lumbalgia la paciente, acá está, una lumbalgia y un dolor óseo pélvico. Por el dolor óseo pélvico, la radiografía de pelvis de frente. Y vamos a la lumbar. No nos apuremos. Acá tienen, esta es la de frente, y esta es lo que se llama posición de Lowenstein, ¿no es cierto? Que sería el perfil, con las piernas abiertas del paciente. Y acá como que se ve no tanta la radiodensidad, fíjense, sí ahí a nivel por encima de la cabeza femoral, del ilíaco, veo lo que decíamos como esta suerte de imagen parcheada allí en los isquion, y el resto del hueso con la misma característica. Quiero que me digan qué es lo que ven en esta radiografía dorso-lumbar, más que lumbar, porque hay algo de las últimas vértebras dorsales, de esta misma paciente. Y hay focos radiolúcidos a nivel vertebral. ¿A dónde? Y de abajo para arriba en la segunda y tercera vértebra, en la región central y en los laterales. Ahí va. Puede ser. Me gustó lo que dijiste de radiodensidad, pero si marcamos, bueno, ¿qué otros datos aparte ¿Y de hay la densidad? osteofito o no? Muy bien, perfecto, osteofito, que no tiene nada que ver con la consulta de la abuela. Sí, Claro, pues, eso de osteofito va a ser por la edad, ¿o no? claro, pero lo ve en gente joven también. Esto es un poco de osteoartrosis o espondiloartrosis lumbo, sacra o lumbar. Y esto es motivo de esa lumbalgia mecánica leve. ¿Está? Bien, pero alguien dijo de radiodensidad y yo dejo el cursor acá. Si yo creo que esta paciente tiene radiodensidad aumentada, es muy importante ver el perfil. Entonces, doctores, radiografía de perfil. ¿Qué tal? Ajá. Ahí también. ¿Qué tal? Una única vértebra. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ven ahí? Única vértebra con Una radiodensidad. única vértebra radiopática. Es la única vértebra. Por eso el que dijo radiodensidad me gustó. Después, bueno, yo pensé que me lo estaba diciendo, estaba concentrado en este cuerpo vertebral, pero no importa, está bien que lo hayan dicho y que lo hayan pensado. Y fíjense cómo hay una limitación al cuarto cuerpo vertebral, a la cuarta vértebra lumbar. Y la diferencia del otro.
Y sin embargo, también yo sigo viendo esta imagen como parchada acá, como una osteopenia, digamos, muteada, que le pueden llamar. Bueno, pero eso no los quiero confundir. Al margen del osteofito, que no tiene nada que ver con esto. Porque esta radiodensidad de un solo cuerpo vertebral se justifica por artrosis, no, nada que ver con artrosis. Acá estamos en presencia verdaderamente de una patología ósea, de una enfermedad ósea, que como alumno de 5º año, pronto a recibirse, la tienen que conocer, la tienen que incorporar en su disco rígido, porque es una enfermedad que se da en clínica médica y la tienen que saber. O sea que se la pueden preguntar por el lado de clínica médica y por el lado de la reumatología. Entonces, si yo tengo esta paciente que tiene lumbalgia mecánica leve, dolor óseo en pelvis, les pido una radiografía de pelvis, observo lo que conversamos de la radiodensidad, de esas imágenes como moteadas, le pido el Lowenstein, se sigue viendo, les pido la radiografía lumbar y certifico que hay una radiodensidad, ¿qué otro estudio le voy a pedir o qué estoy pensando? Dijeron resonancia, acá está indicada totalmente una centellografía ósea con tecnesio 99. Y acá tenemos el otro perfil en donde se ve mucho mejor esa radiodensidad del 4º cuerpo vertebral. Y entonces voy y le saco una radiografía de cráneo porque estoy pensando ya en una patología, pero no encuentro los hallazgos radiográficos compatibles con la enfermedad que estoy pensando en el cráneo. ¿Lo descarta? No, no lo descarta. Perdón, pero ¿qué patología de cráneo pensás, Jorge? La verdad no tengo ni idea. Ah, ¿Mieloma? bueno, tienen que tener idea ustedes. No. Mieloma dijeron, puede ser. Bien pensado. Puede ser. Bien pensado. ¿Por qué? Porque el mieloma puede dar lesiones parecidas. ¿Y qué te va a dar el mieloma en un análisis de laboratorio? Hay que dijo mieloma. Claro, hacete cargo ahora. Claro. La prueba de Ben-Jones, la proteinuria. Una proteinuria. Sí, ¿y qué más? Cuento de la serie, ¿no? Y el reactante de fase aguda, ¿qué va a pasar con la eritrosedimentación? Comentado. Claro. ¿Va a estar alta, baja o normal? Alta. Una eritrosedimentación alta. ¿Y qué va a pasar en las proteínas? Si ustedes piden un proteinograma por electroforesis, en la corrida electroforética de las proteínas, que ya lo charlamos el otro día, por lo menos creo que con 2 comisiones, va a haber una gamapatía monoclonal. Entonces ahí sí se tiran para el lado de un mieloma múltiple, pero esta paciente no tiene un mieloma múltiple. Entonces esta paciente le pedí una centellografía ósea total y acá la tienen. Y por favor observen detenidamente, y si no han visto nunca una centellografía, acá la tienen. ¿Saben lo que es la centellografía ósea total? Con tecnesio. ¿La saben o no? El tema es que ahí estaríamos dando una hiperactividad, digamos, de esa zona. Estoy pensando qué causa la podría dar. Muy bien, muy bien. Vos dijiste perfecto, un razonamiento lógico y correcto. Hay una hiperactividad. Perfecto. Entonces ustedes tienen que concentrarse, tratar de estudiar en esa ruta. El tema es Tratar de que, pensar. Pero hasta ahí esa hiperactividad está en los mismos lugares que vimos en la... claro, bueno, sí. pero- Exactamente. La Por de eso Reiki. exactamente. Por eso le pedí este estudio para confirmar eso. Y fíjense acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el cursor? Sí, la Ahí. vértebra esa. El tema es que la distribución esa en particular es lo que te da la pauta, supongo yo, para la patología. Claro, muy bien. Entonces, fíjense cómo se van acercando. Yo quiero llevarlo a esto. Si uno estudia el hueso, vamos al nivel inicial, al primero inicial del hueso, osteoblasto y osteoclasto. ¿Qué hace el osteoblasto y qué hace el osteoclasto? Yo tenía una nemoctenia cuando era estudiante que yo, para mí mismo, yo Osteoblasto rompe, dije, osteoblasto rompe. Claro, el uno osteoblasto- come, el otro genera. Exactamente. El osteoblasto yo Claro. digo que es como el albañil, ¿viste? Que lleva la palita y que tira la mezcla Claro. y pone un ladrillo arriba del otro.
El osteoblasto es el que forma hueso y el osteoclasto es el que saca esa mezcla que sobra, o sea, el que reabsorbe. Y entonces en equilibrio se levanta la pared. El equilibrio entre osteoblasto y osteoclasto. Aumenta el osteoblasto. Cuando hay una osteitis, que es una enfermedad ósea, hay un despelote entre los osteoclastos y los osteoblastos. Y en determinado momento pareciera que el osteoblasto juega un papel más predominante que el osteoclasto. Y entonces hay como formación de hueso. Hay como una exagerada formación de hueso en determinado lugar. Y esa formación de hueso, que traduce una hiperactividad ósea, porque hay una osteitis, y esa osteitis puede ser deformante porque deforma el hueso para no estudiar de memoria, esa deformación del hueso puede ser monostótico en un solo hueso, porque no lo sé, o bien puede ser poliostótico en varios huesos, que tampoco no sé por qué. Pero clínicamente, esta enfermedad ósea puede dar clásicamente, o si la clasificamos, monostótica o poliostótica. Ejemplo, hubiésemos tenido la lumbar 4 solamente, podemos estar en presencia de esta enfermedad, siendo monostótica. En este caso sería poliostótica. ¿Y qué clínica da? Y puede dar un dolor óseo intensivo, como puede dar un dolor óseo leve, como esta mujer, como esta vieja divina, que le dolía poco y nada, por suerte, porque miren la evidencia de aumento del metabolismo allí, o bien puede ser asintomática. Y esta enfermedad se la diagnostica muchas veces cuando es asintomática por un análisis de laboratorio, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué dato de laboratorio puede estar traduciéndonos ese metabolismo óseo desordenado, vulgarmente despelotado, y que me tiene que hacer pensar en esto? ¿Me da un problema con el calcio, puede ser? O algo así. Sí, puede ser por el calcio, pero No sé. es una enzima. Pensando. Y también esta enzima es producida por el hígado y las sales biliares. Porque está ¿Fosfatasa alcalina? la fosfatasa alcalina. Muy bien. Ustedes, yo he recibido varios pacientes con fosfatasa alcalina, más de 1500, creyendo de que podía ser la fracción hepática, pero la fosfatasa alcalina tiene una fracción ósea. Una es termolábil y otra es termoestable. Nunca me acuerdo cuál es cuál. Pero siempre tengan en cuenta que la fosfatasa alcalina no solamente es de origen hepático y de la vía biliar, sino también lo puede ocurrir en la parte ósea. Entonces, cuando un paciente tiene una fosfatasa alcalina elevada, importante, y no tiene clínica y tampoco no tiene causa hepatobiliar, hay que pensar que es ósea. O directamente pidan la diferencia entre termoestable y termolábil. Entonces, con todo esto, que una persona mayor con una lumbalgia mecánica leve, con una lesión, con una clínica de dolor óseo pélvico leve y todo lo que estamos hablando, vamos a analizar más, fíjense con mayor detalle en otra foto para que vean bien la hipercaptación, este trazado, ¿no es cierto?, de este hipermetabolismo. ¿Podría ser, profe, una enfermedad de Piaget? Muy bien, aprobado. Me alegro. No sé si lo habrán googleado recién, pero es así. No, por la actividad osteoclástica inicial, y yo creo que la radiodensidad es, digamos, la reacción de los osteoblastos después haciendo hueso nuevo, y también por el tema de la fosfatasa alcalina elevada. Exacto, exacto. Y cuando vos lo vayas, cuando yo me acuerdo que lo estudiaba y decía, ¿por qué miércoles se produce todo esto? No se sabe la causa, hay hipótesis de algunas virosis. Pero lo interesante de este caso es que hay gente que se retuerce del dolor y otras que no. Como esta mujer, como recién decíamos, que vivió hasta los 100 años. O sea, no le trastocó para nada su calidad de vida. Y ustedes me preguntarán, ¿y la trató con algo? Sí, tenía la fosfatasa alcalina elevada, no muy elevada, y hoy disponemos de los bifosfonatos, o sea, los que usamos también para osteoporosis, los antirresortivos, y entonces en esa época se daba el alendronato, venía de 70,
y se daba uno por semana. Inicialmente era de 10, después vino uno de 70 y después apareció el de 150, que uno por mes. Pero la mujer creo que Nelly habrá tomado, no sé si llegó a un año. Bajó, normalizó la fosfatasa alcalina, no tenía dolor, punto, no la traté más. Chao. Ahí en un equilibrio riesgo-beneficio no tenía sentido. Pero es interesante para que ustedes vayan y lean hoy enfermedad de Paget. Enfermedad de Paget, con lo que le dije, ya está, es suficiente. Una enfermedad que es una osteitis deformante, por lo que hablábamos recién, que puede ser sintomática o asintomática, que puede, en el laboratorio tienen que saber cuál es, digamos, el marcador óseo, que es la fosfatasa alcalina, y lo que puede llegar a dar en las lesiones óseas, y que puede ser monostótico, poliostótico, etc. Bueno, todo eso... Ahora, ¿Paget no era la que te daba los huesos en mármol, todo eso? El Paget lo que puede dar también, si vayan a leerlo, te pueden dar lo que hablábamos, como es una osteitis deformante, Claro, va a tener los huesos grandes. un aumento del volumen óseo, y por ahí puede haber un shunt arteriovenoso y provocar hasta insuficiencia cardíaca, etc. Pero ya está, con eso, con lo que ustedes le estoy diciendo, es suficiente. Es interesante que vaya y que reafirmen y lo estudien. Bueno, vamos porque son varios casos. Y ya son las 11:20, tengo yo. Frente a un caso clínico de una poliartritis simétrica y bilateral, con compromiso de manos y de pies, y una rigidez matinal inicial a mayor de 1 hora, ¿en qué piensan? AR. Muy Artritis bien, reumatoide. Sí. muy bien. ¿Y qué le van a pedir entonces al paciente que ustedes están pensando en artritis reumatoidea o su diagnóstico diferencial? El reiki de mano y Muy bien, el reiki de mano, siempre pedimos mano, carpo y pie. el laboratorio. Sí, pero como hoy es radiográfico, vamos Sí, a la sí. radiografía. Por favor, analicen, porque vengo despacio, porque si acabas rápido no les sirve de nada este seminario. Entonces lamentablemente el foco está más puesto en las manos que en el carpo. Pero, a ver quién era la chica esta. Yo tenía una paciente del hospital muy buena que terminó trabajando en mi casa, hacía la parte de servicio doméstico, muy buena, excelente persona. Tuvo una artritis reumatoidea, obviamente. Bueno, en realidad ya les dije el diagnóstico, pero está bien lo que ustedes pensaron. Vamos a analizar el carpo. Lamentablemente yo acá no lo veo bien en lo que hace a identificar la línea interarticular, pero me voy a fijar la vista en este punto acá, en esta apófisis tiloide del cúbito, y acá veo una suerte de tumefacción de partes blandas. Entonces, por ejemplo, recién cometo un error, me fui de cabeza al hueso, sin ver partes blandas, me rectifico y voy a partes blandas. Tumefacción de partes blandas en la apófisis tiloide del cúbito del lado izquierdo, del lado derecho menos, y acá cierta tumefacción en la quinta. Gracias, señora. Y yo no sé si ven, acá también una leve tumefacción de partes blandas ahí. Gracias. Va bien el internet ahora. Sí, ahora va bien. Y entonces, después me voy, sí, a la parte ósea. Acá fíjense, coincidiendo con la tumefacción de partes blandas de este lado. Y ahí dejo el cursor. ¿Lo ven al cursor? Sí. Sí, sí. Vayan analizando tranquilo, como bien lo hicieron con los otros casos, que me gustó mucho cómo lo van pensando, para ayudarlo. Yo no me quiero, pero me voy a animar a comparar este radio con este otro radio. Mirá, miren de acá a acá, y miren de ahí a ahí. Les pido disculpas porque no es una buena placa en lo que hace, pero la placa era así, o sea, no es una falla de la foto a la radiografía, era la radiografía ya que venía, cuando no ponen bien los rayos X, suele ocurrir este defecto. Por favor, analicen este. Acá hay una erosión terrible de la apófisis estiloide del cúbito.
y no de este lado. Si bien es una enfermedad simétrica, las lesiones no son tan iguales simétricamente, pero afecta a los dos lados. Es más, acá de este lado, el lado derecho, fíjense cómo le voló la apófisis estiloide del cúbito. Y acá estoy viendo una suerte de disminución del espacio articular. Y nos vamos a las metacarpofalángicas. Pero fíjense que bastante bien el espacio articular de las metacarpofalángicas. Entonces ustedes dirán, ¿y nos estamos equivocando o no? No, tranquilo, no se equivocan, porque a veces mayor intensidad afecta al carpo que a la mano. Hay artritis reumatoidea, hija de su madre, que empiezan volándole los carpos, como esta chica. Esta chica llegó casi a la anquilosis del carpo, no podía mover, no sé si ustedes me están viendo en video la imagen mía. Sí. Pero ahí Sí. la muñeca, pobre piba, no hace trabajo doméstico, no podía flexionar las manos. Bueno, sigamos en la parte radiográfica de las interfalángicas proximales. Yo les decía que la artritis reumatoidea el otro día, el viernes, provocaba una disminución del espacio articular y están bien disminuidas todas estas y en forma uniforme. En forma uniforme. Fíjense que acá también tengo una disminución del espacio articular, ya acá directamente no lo veo, con tumefacción pequeña de partes blandas. Y esta es el panus, esta es la sinovitis. Bueno, muy bien. Yo no sé si tenemos otra. Sí, fíjense que acá le damos acá. Fíjense que se ve un poquito mejor, haciendo foco más en el carpo. Prácticamente los huesos del carpo ya no se ven ahí la interlínea articular. Hay como un matete. Pero fíjense acá la apófisis estiloide del cúbito cómo la borró con respecto a esta. Y fíjense cómo no hay tanta intensidad de enfermedad en las metacarpofalángicas. Bueno, este es el perfil, que no se ve muy bien, está media movida. Y acá hay una más, porque esta chica tuvo y tiene una mayor intensidad de enfermedad en los carpos, provocándole una verdadera anquilosis. Y acá, fíjense cómo hay tumefacción de partes blandas de la apófisis estiloide del cúbito, y ahí hay una cierta irregularidad importante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso se les tiene que grabar hoy. Entonces, cómo arrancamos con espondilitis anquilosante, después pasamos por espondiloartrosis, después fuimos al Payet, y no sé, no me acuerdo ahora antes, y ahora estamos con artritis reumatoidea. Y gota. No se olviden de la gota autofasia. Este es el pie de esta paciente, Graciela se llama, Gracielita. Por favor, analicen las metatarsofalángicas. Y ya, obviamente... La que se ve ahí del quinto metatarsiano también está en la parte proximal, la deformidad como que tiene hacia el lateral. Espera un poquito que no te escucho bien, voy a tratar de subir el volumen. Ahí donde está, lo tenía el... Espera. Dale. Ahí, profe, en el quinto metatarsiano, en la parte proximal, sí. Metatarsiano, vio Muy cómo bien. se deforman ahí hacia afuera. Muy bien. Perfecto. Fíjense no solamente el quinto, fíjense la interesante del cuarto, ¿no? Acá es como que si veo en esta imagen me como el daño, y en la otra proyección la destrucción de la cuarta metatarsofalágica también, ¿no? La diferencia, primera, segunda también, la tercera ya acá veo que hay una lesión, cuarta y quinta te han hecho pelota, con sus lesiones y sus erosiones, ¿no es cierto? Por ahí fíjense qué interesante que cuando uno describe, no apurarse a hacer diagnósticos, sino esto puede ser compatible con tal cosa. Si yo acá describo una erosión que para mí la tiene, pero que pareciera ensacabocado, ustedes tranquilamente me pueden decir, y es una lesión, puede ser por urato monosódico, por gota, y por qué no. Pero no, la paciente no tiene una gota. Y fíjense que este espacio articular acá está como conservado. O sea, cuando uno describe radiográficamente, no se apuren, describan y compatible con tal cosa, lo cual no quiere decir que tenga esa enfermedad. Estamos hablando del punto de vista radiográfico. Obviamente que debe encastrar y debe estar en el contexto de su enfermedad de base, lo que uno haya, o los hallazgos que encontremos en la radiografía, ¿no? Y cuando hablamos de simetría, en los dos, fíjense,
Yo no sé si este es un pie solo o ambos pies. Ambos pies tiene que ser entonces. Sí. Sí. Entonces, fíjense la diferencia, porque yo pensé que era el mismo pie con distinta imagen. No, ambos pies entonces. Fíjense cómo es muy parecida a la lesión de ambos quintos, pero acá está respetado el cuarto y acá no. Así es. Sí. ¿A dónde va? Un segundo, chicos. Ah, bueno, como quieran. Si te animas, ¿no? Bueno, bien. Y acá sí le hemos sacado, para que ustedes observen con mayor detalle, lo que marcaron muy bien, sobre todo en ambas quintas, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar esta. Esta sería una radiografía, una toma de estas tres que están acá. Vamos a verla más de cerca. Primera y segunda tiene el espacio conservado. Sí. Y acá hay, discúlpenme, yo veo, estoy junto con ustedes viendo, ese año, ahí veo como una lesión, presuntamente, tal vez podrá ser una erosión, sí, puede llegar a ser, ¿por qué no? Acá veo otra, y ustedes me dicen algo reaccionario, pero es una lesión, ¿cómo la describo? Lesión radiolúcida, redondeada, compatible con. Y ahí, y acá estoy viendo una disminución del espacio articular de la tercera metatarsofalángica regular, regular. Me voy a la cuarta y acá se produjo el despelote. Fíjense cómo ya hay una subluxación, porque las erosiones ya destruyeron la articulación. Fíjense esos puntitos radiolúcidos como grisáceos o negritos allí, que por qué no de la radiodensidad, ¿no es cierto? Hay una osteoporosis que es adyacente, asociada obviamente a esta patología, ¿no? Y una osteoporosis justa articular que se llama, que generalmente en las radiografías iniciales se ve como una radiodensidad justa articular. Bueno, acá ya tenemos una subluxación como lo dicen los libros, esto no es foto del libro, es foto de nuestra pacientita, y acá es lo que hablábamos también. Pero miren la interesante, ¿no? Porque si, ¿por qué acá me pinzó el espacio y por qué acá no? Bueno, es así. Medicina 2 por 2 no es 4. Pero fíjense lo interesante de este espacio articular. El tercero está pinzado, bien uniforme. Este está normal, este está normal. Primero y segundo normal, tercero pinzado, cuarto ya destruido y subluxado. Y acá, conservado el espacio, pero tengo una erosión manchaza en la cabeza, ¿no es cierto?, distal de la metatarso, del quinto metatarso, ¿no? Bueno, fíjense o sea, cuál es el espíritu de este seminario que hablábamos siempre con Javier Cabalasca, es introducirlo de a poco en la radiografía. Obviamente que yo trato de encajar en la realidad, porque uno de la facultad nosotros nos enseñaban, sabíamos leer, salíamos de la facultad leyendo una radiografía.